glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Esperar y velar en un mundo de maldad, donde no hay claridad, en tinieblas todo está. Esperanza no hay, todo se terminará, mas como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús es la esperanza final. Predicar y amar como amó Jesús debe ser el motor que mueve tu corazón. El mensaje de amor todos tienen que saber, pues como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús
porque Jesús es la esperanza final. La esperanza final. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Un gusto para mí saludarles nuevamente. Hoy es nuestra tercera noche de transmisión. Espero que estén disfrutando los temas a cargo del pastor Adolfo Suárez. Como ustedes verán, son temas interesantes, amenos, precisos, concisos, de la gran necesidad para la iglesia en nuestro tiempo. Espero que puedan disfrutar la programación de esta noche, nuestro tercer tema, y que todos ustedes puedan de alguna manera u otra compartir esta programación para que pueda llegar a muchas más personas. Son tiempos difíciles los que tenemos en esta época. Le pedimos al Señor que nos ayude, que podamos entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo y que necesitamos vivir como el pueblo remanente de este tiempo. Así que el tema de hoy es muy importante. Espero que podamos prestar atención, podamos compartirlo. Y no quiero despedirme antes de comenzar el tema sin antes saludar a todos aquellos que se conectan cada noche y aquellos que ven el programa después, depende del horario donde se encuentren. A mis hermanos de Venezuela, mis hermanos de Río Cuarto, tenemos también a mi hermano Juan Cabrera en Chile y a unos otros que nos ven desde otros lugares. Que Dios me les bendiga. Sé que humildemente es un comienzo, pero pensamos que la programación de esta semana pueda ser una bendición para todos y cada uno de ustedes. Y desde ya quiero recordarles que en la iglesia Juan Bautista Alberdi, allá en el barrio Alberdi, vamos a tener programación a partir del miércoles 16 hasta el sábado 20 a las 8 de la noche. Pero eso no va a impedir que la transmisión siga saliendo, ya que el canal de YouTube seguirá transmitiendo automáticamente a las 20:30 horas. Agradeceríamos que todos los que pudieran asistieran a nuestra congregación de Juan Bautista Alberdi a las 20 horas a partir del miércoles, pero aquellos que no puedan asistir personalmente, nuestra programación seguirá saliendo a partir de las 20:30 horas. Así que les invitamos que sigan esta noche y todas estas noches hasta el próximo viernes. Así que sin más preámbulos, vamos a orar para encomendar nuestra programación en las manos de Dios. Querido Padre Celestial, agradecemos tu bondad de esta hora. Te pedimos, oh querido Dios, que el tema de esta noche, que es un tema tan importante, pueda impresionar nuestras vidas, pueda llenar, Señor, y llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, de manera que las palabras que traes a través del pastor Adolfo sean una bendición para nosotros. Cuida, Señor, y bendice a cada uno de nuestros oyentes, nuestros hermanos en todo el mundo, especialmente a la comunidad de Río Cuarto, y ponemos de manera muy, pero muy especial a nuestro querido grupo del sur. En el nombre santo de Jesús. Amén. Era diciembre de 2007, típica tarde de invierno en la Universidad de Andrews, en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos. Yo estaba en el predio del seminario finalizando la lectura de un libro que causó un profundo impacto en mi vida, Life Sketches of Ellen White, Notas biográficas de Elena de White. Después de la última página, levanté mi rostro y con lágrimas en los ojos, observé la nieve que cubría el campus. Mi mente viajó en el tiempo, revisitando cada lugar recorrido por esa mujer extraordinaria. Pensé en cómo ella había sido capaz de enfrentar toda esta nieve y otros desafíos a fin de cumplir la misión con muchos menos recursos de los que tenemos hoy. Pensé en su infortunio de la infancia, en sus enfermedades de la vida adulta. Pensé en las luchas de esposa, madre, líder. Pensé sobre su sueño de ver el impacto de sus libros en la vida de las personas. Mientras secaba mis lágrimas, fui llevado a reflexionar en lo que Dios es capaz de realizar mediante alguien que se atreve a hacer su voluntad. En aquella fría tarde de invierno, mi corazón sintió el calor por medio de los episodios de la vida de esta mujer valiente, sensible y visionaria, que se dejó usar por Dios para causar un impacto duradero en la vida de mucha gente. ¿Quién fue Elena de White? Elena de White es la escritora más traducida en toda la historia de la literatura. Durante toda su vida, Elena de White escribió más de 5.000 artículos y 49 libros. Pero hoy, incluyendo las compilaciones de sus manuscritos, más de 150 libros están disponibles en inglés
y cerca de 90 en español. Sus escritos abarcan una amplia variedad de temas, incluyendo teología, religión, educación, salud, relaciones sociales, evangelismo, profecías, trabajo de publicaciones, nutrición y administración. Su obra prima sobre el vivir cristiano feliz, El Camino a Cristo, ha sido publicado en cerca de 150 idiomas. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que Elena de White fue mucho más que solo una talentosa escritora. Creemos que ella fue elegida por Dios para ser una mensajera especial, a fin de atraer la atención de todos hacia las Escrituras sagradas, ayudando a las personas a prepararse para la segunda venida de Cristo. Desde los 17 años de edad hasta su fallecimiento a los 87 años en 1915, Dios le concedió cerca de 2,000 sueños y visiones. Las visiones variaban en duración y podían ser de menos de 1 minuto hasta cerca de 4 horas. El conocimiento y consejos recibidos a través de esas revelaciones fueron escritos por ella con el objetivo de ser compartidos con otros. Así, sus escritos son aceptados por nosotros, adventistas del séptimo día, como inspirados, y la calidad excepcional de estas obras es reconocida incluso por lectores ocasionales. Nosotros, adventistas, creemos que Elena de White tenía el don profético. Sí, hermanos, en ella se manifestó el don de profecía. Ahora, ¿cómo era el don profético en los tiempos bíblicos? El don profético no es una invención de los adventistas del séptimo día. El don profético es un tema bíblico. Aunque el pecado haya interrumpido la comunicación cara a cara entre Dios y los seres humanos, Dios no perdió la intimidad con sus hijos y con sus hijas. En verdad, Dios desarrolló nuevas formas de comunicación. Por medio de los profetas, empezó a enviar sus mensajes de ánimo y advertencia y reprobación. En las Escrituras, el profeta es alguien que recibe comunicaciones de Dios y las transmite al pueblo. Los profetas no profetizan por su propia iniciativa. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, quería que pudiéramos leer este versículo, y te recuerdo que es importante que tengas tu Biblia y un cuaderno y un lapicero para anotar algunas cosas que consideres importantes. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta es generalmente la traducción del hebreo nabí. Su significado es expuesto en Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2, donde leemos: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. La relación de Moisés para con Faraón sería semejante a la que Dios mantiene con su pueblo. Así como Aarón comunicaba las palabras de Moisés a Faraón, igualmente el profeta presenta las palabras de Dios delante de su pueblo. El término profeta, por lo tanto, se refiere a un portavoz designado por Dios. El término griego equivalente al hebreo nabí es profetés, de donde deriva nuestro término profeta. A través de los años, Dios concedió revelaciones de su voluntad a su pueblo, utilizando personas que habían recibido el don de profecía. El profeta Amós registra eso de una manera marcada. Y vamos a leer el texto de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. En ese versículo nosotros leemos lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos, los profetas. Hablemos un poco de las funciones del don profético en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, concede al don de profecía un lugar prominente entre los dones del Espíritu Santo, colocándolo una vez en primer lugar y 2 veces en segundo lugar entre los ministerios de mayor utilidad en la iglesia. Usted puede cerciorarse de eso en Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo estimuló a los creyentes a desear de modo especial el don de profecía. Estas palabras están en 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 y 39. El Nuevo Testamento sugiere que los profetas desempeñaron las siguientes funciones. Número 1. Prestaron ayuda en la fundación de la iglesia. Efesios 2, 20-21. Número 2. Iniciaron la extensión misionera de la iglesia. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Número 3. Edificaron a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículos 4 y 3 y Efesios 4, 12. Número 4. Unieron y protegieron la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Número 5. Advirtieron con respecto a las dificultades futuras. Hechos capítulo 11, versículos 27 a 30. Número 6. Confirmaron la fe en tiempos de controversia. Hechos capítulo 15, versículo 32. Hermanos queridos, hermanos y hermanas, aquí está una pregunta muy importante en este tema del don profético. ¿Cómo podemos entender el don profético en los últimos días? Bueno, muchos cristianos creen que el don profético cesó al fin de la era apostólica, pero la Biblia revela la necesidad especial de orientación divina durante las crisis del tiempo del fin. Eso testifica de la continua necesidad del don profético después de los tiempos del Nuevo Testamento. No existe evidencia bíblica de que Dios retiraría los dones espirituales concedidos por Él a la iglesia antes que ésta completara su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para su iglesia? De acuerdo con el apóstol Pablo, el propósito de Dios para su iglesia es este: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hermanos, la verdad es que la iglesia todavía no alcanzó tal experiencia y por eso todavía necesita de la presencia de los dones del Espíritu. Estos dones, incluido el don de profecía, continuarán obrando en beneficio del pueblo de Dios hasta el regreso de Cristo. Consecuentemente, Pablo hizo una doble advertencia a los creyentes. Él escribió en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. Él escribió lo siguiente: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Bueno, ahora yo quiero hablar sobre el don profético inmediatamente antes del segundo advenimiento. Hermanos y amigos, Dios concedió el don profético a Juan el Bautista para que anunciara el primer advenimiento de Cristo. De modo similar, podemos esperar que Él envíe el mismo don para proclamar el segundo advenimiento, de tal forma que todas las personas tengan la oportunidad de prepararse para el encuentro con el Salvador. Jesucristo mencionó el surgimiento de falsos profetas como una de las señales de la proximidad de su segunda venida. Y me gustaría de leer Mateo capítulo 24, versículos 11 y 24. Mateo capítulo 24, versículos 11 y 24. En esos versículos leemos lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si no existieran profetas verdaderos durante el tiempo del fin, Cristo no habría advertido contra cualquier individuo que pretendiese poseer el don. Su advertencia en lo tocante a falsos profetas implica que también habría profetas verdaderos. El profeta Joel anunció un derramamiento especial del Santo Espíritu y del don profético justamente antes del regreso de Cristo. Leamos ese versículo. Joel capítulo 2, versículos 28 a 31. Joel capítulo 2, versículos 28 a 31. Aquí está escrito lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El primer Pentecostés fue testigo de una memorable manifestación del Espíritu Santo. Pedro, citando la profecía de Joel, destacó que Dios había cumplido su promesa. Está en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 21. Sin embargo, debemos indagar si la profecía de Joel encontró su pleno y total cumplimiento, más amplio, más completo. No tenemos evidencias de que los fenómenos en el sol y en la luna mencionados por Joel hayan ocurrido antes o después del derramamiento del Espíritu. En realidad, no ocurrieron sino muchos siglos más tarde. Y con respecto al don profético en la iglesia remanente, ¿cómo caracteriza el libro de Apocalipsis a los creyentes leales que serían parte del remanente? Son preguntas importantes. ¿Dónde encontramos la respuesta? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde leemos: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La frase testimonio de Jesucristo se refiere al don profético. ¿Y cómo sabemos eso? Por la conversación posterior del ángel con Juan. Voy a explicarlo mejor. Cerca del final del libro de Apocalipsis, el ángel se identifica a sí mismo como consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10, y como consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, Apocalipsis 22:9. Estas expresiones paralelas dejan claro que son los profetas quienes poseen el testimonio de Jesús. Eso explica la declaración del ángel de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. De tal manera, hermanos, que el espíritu de profecía no es una invención de los adventistas del séptimo día, no. Es un asunto que está en la palabra de Dios. Yo quiero reforzar la comparación de dos textos importantes sobre este tema. Permítanme leerlos. El primero es Apocalipsis 19:10, que dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy interesante y muy importante ese versículo en el estudio de este tema. Yo espero que subrayes este versículo en tu Biblia. Pero ahora yo quería leer otro versículo importante en este tema, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, que dice:
yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos y amigos, observen que la situación de estos dos pasajes es la misma. Juan se postra a los pies del ángel para adorarlo. Las palabras del ángel son casi idénticas. Aún así, la diferencia es muy significativa. En 19:10, los hermanos son identificados con la expresión que retienen el testimonio de Jesús. En 22:9 son llamados simplemente como profetas. La Biblia está realizando aquí una autointerpretación. La comparación nos lleva a la conclusión de que el espíritu de profecía de Apocalipsis 19:10 no pertenece a todos los miembros de forma general, sino solamente a aquellos a quien Dios llamó para ser profetas. ¿Sabía que habrá una ayuda especial en la crisis final? Es verdad. Las Escrituras declaran que el pueblo de Dios experimentará en los últimos días de la historia terrestre la plenitud de la ira del satánico poder del dragón, cuando éste haga un intento final para destruirlo. Apocalipsis 12:17. La verdad es que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Y a fin de ayudarlos en la supervivencia en medio del más intenso conflicto de todas las eras, Dios, en su amorosa bondad, asegura a su pueblo que no lo dejará solo. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, los guiará con seguridad hacia el objetivo final, la unión con el Salvador en ocasión de la segunda venida de Cristo. Bueno, volvamos a Elena de White. Alguien puede preguntar, Pastor Adolfo, ¿tiene Elena de White las condiciones como mensajera de Dios para los tiempos actuales? O en otras palabras, ¿tiene Elena de White los requisitos para ser una profeta? Bueno, es una pregunta muy importante. Y la respuesta, hermanos, es un claro y sonoro sí. Las normas por las cuales evaluamos a los profetas bíblicos pueden ser fácilmente aplicadas a Elena de White. Entonces, vamos a aplicarlas. Número 1. Las enseñanzas de Elena de White están totalmente en armonía con la Biblia. Desde el comienzo hasta el fin de su ministerio, su consejo era clarísimo. Ella escribió, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma. Ella también escribió, la Biblia es la única regla de fe y doctrina. En otra ocasión, ella dijo, las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. En otra oportunidad, de manera enfática, ella también dijo, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella, Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. En su última aparición en la Asociación General de 1909, ella concluyó su sermón levantando una Biblia ante todos los presentes, diciendo, hermanos y hermanas, les recomiendo este libro. Segunda prueba, exactitud de las predicciones. ¿Sabe que los escritos de Elena de White contienen un número
relativamente pequeño de predicciones. Algunas de ellas están hoy en proceso de cumplimiento, mientras que otras esperan su cumplimiento. Sin embargo, las que pueden ser evaluadas se cumplieron con extraordinaria precisión. Presentaré a continuación 2 ejemplos que demuestran su visión profética. Primer ejemplo, el surgimiento del espiritismo moderno. En 1850, cuando todavía se encontraba en los primeros pasos, Elena de White lo identificó como uno de los grandes engaños de los últimos días y predijo su cumplimiento. Aunque en aquellos días el movimiento fuera decididamente anticristiano, ella previó que la hostilidad se modificaría y que se volvería respetable entre los cristianos. ¿Y sabe qué ocurrió? Desde aquellos días, el espiritismo se ha extendido a todo el mundo, adquiriendo millones de adeptos. Su cara anticristiana se modificó. Efectivamente, muchos de ellos se identifican como cristianos espiritistas, reivindicando poseer la verdadera fe cristiana, afirmando incluso que los espiritistas son los únicos religiosos que usan los dones proféticos prometidos por Cristo, por medio de los cuales curan a los enfermos y demuestran una conciencia futura y una existencia progresiva. Ellos incluso afirman que el espiritismo concede aún más conocimiento de la Biblia cristiana que todos los comentarios combinados. Dicen, la Biblia es un libro de espiritismo. Segundo ejemplo, cooperación íntima entre protestantes y católicos romanos. Durante el periodo de vida de Elena de White, existió un abismo entre el protestantismo y el catolicismo romano, el cual parecía impedir cualquier cooperación entre ambos. El anticatolicismo caracterizaba a los protestantes. Elena de White profetizó que grandes cambios en el seno del protestantismo conducirían a apartarse de la fe proclamada por la Reforma. Consecuentemente, las diferencias entre protestantes y católicos se reducirían, conduciendo a establecer un puente para cubrir el abismo que antes separaba a ambos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los años posteriores a su muerte han sido testigos del surgimiento del movimiento ecuménico, el establecimiento del Consejo Mundial de Iglesias, el Concilio Vaticano II y la ignorancia o incluso decidido rechazo que el protestantismo hace de los puntos de vista de la Reforma con respecto a la interpretación profética. Todo eso hoy es una realidad. Estos grandes cambios han derribado muchas barreras hasta entonces existentes entre católicos y protestantes, conduciendo a un proceso de creciente cooperación. Bueno, vamos a la tercera prueba del verdadero profeta, del profeta bíblico. Los frutos del ministerio de Elena de White. Los frutos del ministerio profético de Elena de White se hacen evidentes a medida que pasa el tiempo. Contando con solo 100 creyentes en 1850, el movimiento adventista se volvió un movimiento internacional que creció más allá de 20 millones de bautizados. Los observadores no adventistas, así como adventistas, declaran enfáticamente que Elena de White es la principal razón para esta influencia mundial. La Iglesia Adventista no se destaca solo en el ministerio de la predicación, sino que también patrocina el mayor sistema de escuelas protestantes del mundo. Su programa médico también es internacionalmente conocido, producto en gran parte del estímulo de Elena de White. Estos programas mundiales, que incluyen a ADRA, jamás habrían alcanzado sus realizaciones actuales sin la previsión y los principios expuestos por Elena de White. La Universidad de Loma Linda, por ejemplo, con su escuela de medicina internacionalmente reconocida, ni siquiera existiría si no fuese por la visión y la tenacidad de Elena de White.
El carácter peculiar de estos programas reside no en su influencia mundial, sino en sus singulares objetivos. Las escuelas adventistas y las instituciones médicas son distintivas por causa de los principios cuidadosamente perfeccionados y esbozados por Elena de White, y no por personas religiosas que imitan programas seculares. Gracias a los principios expuestos por la mensajera de Dios, los actuales adventistas del séptimo día también son conocidos como un pueblo que contribuye, un pueblo de vida larga y saludable, y un pueblo misionero. Cuarta prueba de que cómo podemos saber quién es el verdadero profeta bíblico: el enfoque sobre Jesús. El enfoque coherente de Elena de White sobre Jesús como el centro tanto de su vida espiritual como de sus principios teológicos resalta cuán convincentemente ella cooperó con el espíritu de profecía. En este sentido, ella dice: el objeto de todo ministerio es mantener oculto el yo y hacer que aparezca Cristo. La exaltación de Cristo es la gran verdad que han de revelar todos los que trabajan en palabra y doctrina. Además de eso, Elena de White escribió extensamente sobre la vida de Cristo, su papel como Señor y Salvador, su sacrificio expiatorio en la cruz y su actual ministerio intercesor representan temas dominantes en su obra literaria. El bellísimo libro El deseado de todas las gentes ha sido aclamado como uno de los tratados más espirituales sobre la vida de Cristo, mientras que el libro El camino a Cristo, su obra más difundida, ha conducido a millones de personas a una relación más íntima con Él. Sus libros retratan claramente a Jesús como plenamente Dios y plenamente hombre. Su exposición equilibrada coincide con los puntos de vista bíblicos, evitando de forma cuidadosa el énfasis exagerado de una u otra naturaleza, un problema que causó mucha controversia a lo largo de la historia del cristianismo. Todo el tratamiento que ella da al ministerio de Cristo es de naturaleza práctica. No importa qué aspecto trate, su preocupación fundamental es conducir al lector a una relación más profunda con el Salvador. Hablemos un poco ahora de el impacto de los escritos de Elena de White. La revista Ministry de octubre de 1982 mostró que los adventistas del séptimo día que estudian regularmente los escritos de Elena de White presentan mayor probabilidad de, además de ser cristianos más sólidos en la vida espiritual y en el testimonio delante de la comunidad, que los miembros de iglesia que no lo hacen. Eso es muy interesante. Quien lee los libros de Elena de White es un cristiano más sólido en su vida y en la lectura de la Biblia. Este mismo estudio, amigos, afirma que tal vez más importante que todas las otras características de aquellos que leen los escritos de Elena de White fue el descubrimiento de que el 82% generalmente o siempre estudian personalmente la Biblia, mientras que el 47% de los no lectores lo hacen. Los adventistas que leen a Elena de White valoran más el estudio de la Biblia que aquellos que no la leen. Y me parece que es eso lo que ocurre en la práctica. La persona que más lee Elena de White, más lee la Biblia. Además de eso, los que siguen el consejo de la escritora son los miembros de iglesia que ocupan la vanguardia en la proclamación de las buenas nuevas que constantemente reciben al estudiar la Biblia y los escritos de ella. En otras palabras, los que leen los libros de Elena de White son los que entienden mejor la misión y el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es impresionante. Y esa conclusión es práctica. ¿Sabe por qué?
porque Elena White siempre estaba comprometida con la misión, y quien lee sus libros también se va a comprometer con la misión. En 1915, Arthur Daniels, en esa época presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, resumiendo las contribuciones de Elena White, dijo en su funeral: ningún maestro cristiano en esta generación, ningún reformador religioso de cualquier época anterior ha asignado un valor más alto a la Biblia. En todos sus escritos, esta se presenta como el libro de todos los libros, la guía suprema y suficiente para toda la familia humana. Los que todavía creen que la Biblia es la inspirada e infalible palabra del Dios vivo, valorarán más altamente este punto de vista positivo y este sostén incondicional que se da en los escritos de la señora White. El pastor Daniels continúa enumerando una serie de aspectos destacados de sus escritos, y él dijo, en su enseñanza, en la enseñanza de Elena White, Cristo es reconocido y exaltado como el único salvador de los pecadores. Sus escritos se atienen con firmeza a la doctrina de que el Evangelio, como está revelado en las Sagradas Escrituras, presenta el único medio de salvación. El Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, es señalado y exaltado como el Maestro Celestial y el guía enviado a este mundo por nuestro Señor en ocasión de su ascensión, para hacer real en los corazones y en las vidas de los hombres todo lo que Él había hecho posible por su muerte en la cruz. En base a la luz y al consejo que le fueron dados, la señora White sostuvo y defendió opiniones amplias y progresivas con respecto a las cuestiones vitales que afectan el mejoramiento y la elevación de la familia humana. El pastor Daniels continuó diciendo lo siguiente: sus escritos presentan la posición más abarcante con respecto a la reforma pro temperancia, las leyes de la vida y la salud. Como conclusión, el pastor Daniels declaró: tal vez no somos lo suficientemente sabios como para poder decir en forma definida qué parte de la obra de la vida de la señora White ha sido del mayor valor para el mundo. Pero parece que el gran volumen de literatura bíblica que ella dejó resultará ser el mayor servicio para el género humano. Los muchos libros que ella ha dejado relacionados con toda fase de la vida humana continuarán modelando el sentimiento público y el carácter individual. Sus mensajes se apreciarán más de lo que han sido en el pasado. Hermanos queridos, amigos, como Pedro, podemos decir con fe y con seguridad lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 19. Hermanos y hermanas, queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, permítame decirles lo siguiente. Nosotros, adventistas del Séptimo Día, somos un pueblo profético y también vivimos en un tiempo profético y transmitimos un mensaje profético a un mundo desprovisto de esperanza y de salvación. Para cumplir nuestro papel singular en tiempos difíciles, necesitamos depender como nunca de la orientación del Espíritu Santo. El don de profecía, que es una de las muchas dádivas concedidas al pueblo de Dios por el Espíritu Santo, representa el esfuerzo del Señor para comunicarse con y por medio de seres humanos, mientras prepara personas para encontrarlo. Usted, hermano, hermana, que acostumbra a leer los libros de Elena White, continúe con ese buen hábito espiritual. Usted que todavía no hace eso, comience ahora.
¿Sabe por qué? Cuanto más lea a Elena de White, usted más amará la palabra de Dios. Es mi deseo que usted, sus amigos, su familia, lean los lindos libros de Elena de White. Y por favor, permítame una sugerencia. Pueden empezar con El Camino a Cristo y después pueden seguir con El Deseado de todas las gentes. Son libros espectaculares. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia. Un gran abrazo.